Dios Padre, lleno de amor y misericordia que obras, te damos gracias. Con tu gran gracia nos salvaste y nos conectaste a la Iglesia como miembros y nos guías y nos llenas. Gracias por esto. Por tu gran gracia, permítenos tener un corazón agradecido y participar con el trabajo del profesor. Ayúdanos para que podamos tratar con amor a tus corderos y aprendiendo dentro de ti que los alumnos puedan aprender y ver el aspecto de Jesús reflejado en nosotros. Hoy, en esta hora, meditando tu palabra, danos tu sabiduría para que tu voluntad pueda clavarse e inscribirse en nuestro corazón. Desde el principio hasta el final, dejamos todo en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y también el versículo 4 leo yo. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Leí hasta el capítulo 4, hasta el versículo 4. La palabra sobre el cielo aparece en Apocalipsis capítulo 21 y el 22. Si leemos detalladamente los capítulos 21 y 22, podemos ver cómo el cielo es un lugar donde podemos poner nuestra esperanza. Podemos sentir esto más detalladamente y comprobando nuestra esperanza al cielo, podemos saber cómo nosotros podemos vivir en esta tierra y con qué propósito y dirección tenemos que vivir. Podemos aprender esto con esta palabra. Por eso tendremos que leer detalladamente. El cielo existe, como existe el aire, el diablo, los ángeles, Dios. Como estas cosas existen, el cielo existe. Como San Francisco está en Estados Unidos, Vancouver está en Canadá y Londres en Inglaterra, tan real como esto, el cielo existe. Dentro de nuestro campo visual, como no está el cielo, podemos pensar que el cielo no existe, pero en la Biblia pone detalladamente que el cielo existe. Y para el cielo y para tener la gloria eterna, Jesucristo se sacrificó en este mundo. Este mundo pasa, pero lo único que permanece es el cielo. El cielo existe. Y donde ahora Dios está es el cielo. En la Biblia está escrito detalladamente sobre eso y la razón es porque esto es verdad y porque es el cielo donde está nuestra esperanza. Por eso en la Biblia aparecen la expresión de este tiempo y el siglo venidero. En San Mateo aparece este siglo ni en el venidero. En San Marcos este tiempo y el siglo venidero. En San Lucas este tiempo y el siglo venidero. Y en Efesios no solo en este siglo, sino también en el venidero. Estas expresiones aparecen muchas veces en la Biblia. Busquemos Salmos capítulo 17. Salmos capítulo 17, versículos 14 y 15.
de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacían a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Está este tiempo y el siglo venidero. Este tiempo son los que han recibido la heredad y su porción en este mundo, que viven una vida centrada en los deseos y los afanes. En cambio, los cristianos somos personas que viven centrados en el deseo del corazón. Y nuestro deseo es asemejarse a Jesús, mostrar y manifestar a Jesús y ir al cielo donde está Jesús. Eso es nuestro deseo. Cuando el Señor vuelva, nosotros, como sale en el versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Aquí se está refiriendo a la resurrección. Nosotros seremos perfectos como Jesús, tendremos el amor y el conocimiento perfectos. En la Biblia aparece que el cielo es donde van los que resucitan. La resurrección existe de verdad. Jesús resucitó y el hecho de que Jesús resucitó es que nosotros también resucitaremos. Jesús resucitó y ascendió al cielo. Ese cielo nos está esperando. Si pensamos en la escena en la que Jesús resucitó, podemos ver que la resurrección existe de verdad. Y eso quiere decir que el cielo también existe. Cuando Jesús murió, en la Biblia está expresado a su cuerpo como cadáver. En la Biblia esta expresión aparece varias veces. En San Juan o en San Marcos se pone el cadáver de Jesús. Jesús murió de verdad y con lienzos este cadáver fue envuelto y con mirra fue derramado encima de los lienzos. Y después, en un estado endurecidos, lo encerraron en un sepulcro. El castigo que recibió Jesús antes de morirse fue la crucifixión y con azotes fue herido. Si lo buscamos, pone que había 9 hebras en cada azote y dentro del cuero de estas hebras había hierro y huesos de animales. Un día antes se dejaba este azote sumergido en agua y así el cuero, que era duro, se ablandecía y ganaba peso. Y esto tenía 9 hebras. Entonces, para azotar era muy difícil levantar el azote con una mano, por lo que una persona fuerte tenía que levantarlo con 2 manos. Tomando como referencia 39 azotes, eran 39 azotes a partir del hombro derecho y se ataba en una columna de unos 50 centímetros y por la izquierda 13 azotes, y desde la columna al tendón de Aquiles otros 13 azotes. Al azotar con látigo que acabo de hablar, se levanta así y como se batea con béisbol hay que darle hacia abajo. Y como tenía agua, se pegaba completamente y se clavaba. Y después no es que se estiraba, sino que se arrastraba hacia abajo. Entonces la piel y los músculos del cuerpo se rasgan y bajan hacia abajo. Y al recibir 13 azotes, así se dice que se ven los órganos internos y al no tener músculos está en un estado que no puede ejercer la fuerza. Y también al ser atravesado por el costado con una lanza, salía toda la sangre y agua.
También el soldado, después de comprobar que Jesús había muerto, entregó el cadáver y después lo metieron en el sepulcro. En el sepulcro donde estuvo Lázaro se necesitaron unos 10 adultos para poder abrir la puerta. Jesús, que estaba en un estado que no tenía fuerzas y también estaba envuelto con lienzos, no podía salir desde dentro porque estaba atado. Encima no tenía ni músculos. Pero después de 3 días resucitó. Es una puerta que se mueve con 10 personas, pero él salió. Se dice que es una puerta que tiene una abolladura y como hay pendiente, al poner una piedra avanza rodando y cierra la puerta. Y como hay una conexión ahí, pues no se mueve. Además, los religiosos judíos pidieron a Pilato que aseguraran la puerta. Para asegurar la puerta se hace así. En la puerta hay un agujero y se atraviesa con una cuerda dura y se clava al lado para que no se pueda mover, para que no se pueda rodar. De esta manera no se mueve y después se pone cemento encima. La palabra asegurar aquí se refiere a poner cemento. Si se investiga, sabemos que se puso cemento y tierra y se acuñó con el sello de Pilato. En ese estado, la puerta no se podía abrir sola. Jesús, que estaba adentro, resucitó y salió. Y cuando entraron, vieron que los lienzos estaba tal cual, la toalla estaba doblada y este contenido no se puede explicar si no es la resurrección. Y después Jesús apareció cuando la puerta estaba cerrada en la casa de los discípulos. Cuando apareció, Tomás no estaba. Y Tomás no podía creerlo, porque él vio todo el proceso de antes y dijo que esto no podía ocurrir. Él dijo que si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere sus dedos en el lugar de los clavos y metiere su mano en su costado, no creerá. Si escuchamos esto podemos ver que es imposible. Jesús resucitó y Tomás no estaba en ese sitio. Jesús les mostró a todos los discípulos y después de otros días apareció. Lo que es interesante es que Tomás, cuando Jesús habló, él no estuvo, pero Jesús habló conforme a las palabras de Tomás exactamente. Es que eso quiere decir que él, aunque no estaba presente, estaba escuchando y viendo todo. Todo lo que practicamos en la comunión, las palabras de resentimiento, queja y desconfianza, todo Jesús lo está recordando. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos en la comunión. Tenemos que pensar, tenemos que practicar el hablar como hacerlo delante del Señor y así podremos reducir los errores. Entonces Jesús apareció ante Tomás y Tomás, ¿qué dijo? Tomás dijo que él confesó su fe. Mi Señor, mi Dios. Así confesó. La resurrección de Jesús era verdad. Ahora Jesús resucitado, ¿dónde está? Él está entre nosotros y donde el Señor mora es el cielo. El cielo existe de verdad. Nosotros, dejando nuestra esperanza en este mundo y estando encerrados en nuestro cuerpo, viviendo centrados en este mundo, a veces podríamos estar viviendo como los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Tenemos que vivir centrados en el cielo, viviendo por el Señor que amamos. Estamos confesando con nuestros labios, pero mi vida está respaldando esto. Vamos a buscar Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 14.
Hebreos capítulo 13, versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nuestra esperanza, como aquí sale, está en la ciudad permanente. Estamos viviendo por lo que vendrá. Por eso estamos hoy aquí sentados. Esa dirección y destino es lo que estamos mirando en nuestra vida. Pero si de vez en cuando lo olvidamos, podemos sentir que las cosas que vivimos y el deber de nuestro servicio son muy difíciles, porque si no vemos lo que es más grande, lo que tenemos delante se nos puede hacer pesado. Tenemos que mirar más lejos. Los ojos de los cristianos miran el cielo. Tener el corazón del Señor y tener el mundo sobre nuestros pies. Porque nosotros aceptamos al Señor como nuestro Dios. El cristiano es el que vence este mundo y ese cristiano soy yo. Para no tener vergüenza de decir esto, tenemos que arrodillarnos ante el Señor, pedir su poder y tener el deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que tener ese deseo y anhelo en nuestro corazón, tener el corazón de entregarse más y de sacrificarse más. No decir que es muy difícil, sino este mundo está para recorrer el camino de espinos y el camino estrecho. Es para ser el lirio entre espinos, no para estar tumbado en la hierba y disfrutar. El cielo nos está enseñando esto. Por eso, si tenemos la oportunidad de sacrificarnos y trabajar, no tenemos que rechazarla. Tengo que decir esto. Antes de decir que voy a dejar este servicio, decir con mis manos, mis pies y mis labios, esto es verdaderamente mi perjuicio. Hoy el tema es el último, ¿verdad? Los que han pensado que voy a venir hasta hoy y ya no voy a volver, puede que hayan algunos que piensen así, pero desde la perspectiva de la escuela dominical sería una pena que ese profesor se fuera. Que este profesor ya entrenado no se ha formado en un día, sino que se ha tardado tiempo. El deseo de que se quedase sería más grande, pero si dice que lo quiere dejar, ¿quién sería perjudicado? Lo que experimentó Tomás fue esto. Por no estar en el lugar debido, no pudo ver a Jesús. ¿Dónde obra el Señor? En los que se sacrifican por el Señor y temen al Señor. En el mundo, aunque somos marginados y menospreciados, nosotros reunidos y pensando que tenemos que vivir con esperanza, en ese lugar obra el Señor. Donde hay más sacrificio y sudor, ahí está el Señor. Por eso, si verdaderamente estamos esperando el reino eterno, no solo con los labios, sino con mi vida tenemos que testificarlo. Si mi corazón es María, mis manos y pies tienen que ser Marta. ¿Qué sentido tendría si los labios y el corazón son María y mis manos y pies no lo son? Si el corazón como María se apoya en el Señor y anhela el Señor, la vida de las manos y los pies tienen que ser como de Marta. Si mis manos se agrietan y se rajan en el Señor, y con mis manos tengo que limpiar lo que es más difícil y sucio, si doy la espalda, quiere decir que mi corazón no anhela el reino eterno que vendrá. El Señor nos muestra diversas expresiones para referirse al cielo. Busquemos San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14.
versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esta expresión de casa de mi Padre es una expresión muy apreciable. Estar un día o 2 días en casa de otra persona no es cómodo, ¿verdad? 1 mes, 6 meses, 1 año. Aunque tenga una relación íntima y me hace estar cómodo, esa no es una casa cómoda. Particularmente, yo estuve 6 meses en casa de mi tía para estudiar. Siempre al entrar estaba nervioso, me acuerdo de esto. Cuando me iba a ducharme siempre tenía cuidado. Por la noche cuando iba al baño también iba con cuidado, como eso es porque no es mi casa. Pero nuestra casa. Todos ustedes estuvieron en su casa por la mañana, ¿verdad? Sus casas como son cómodas, ¿verdad? Puedo hacer todo lo que puedo. Si no limpio, ¿qué más da? Luego lo limpio. Si me quito la ropa, lo puedo dejar tirado. Es donde puedo descansar cómodamente, sin preocupaciones. Eso es la casa de mi Padre. Es el lugar donde puedo estar más cómodamente, sin ninguna carga en mi corazón. Eso es la casa de mi Padre. Pero aquí no es la casa de mi Padre. Aquí no es la casa de mi Padre. En este mundo no tenemos que pensar que es la casa de nuestro Padre y solo perseguir lo que es más cómodo y fácil. Jesús dijo así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay veces que decimos que si nos mudamos, yo te daré una habitación a ti también te daré otra habitación y a ti también, así que ahora aguántate un poco. Si nos mudamos, ahí habrá muchas habitaciones, así decimos, ¿verdad? Como dijo el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Habrá muchos lugares donde podré descansar cómodamente. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es que Él cargó con su cruz y dijo que vendrá otra vez a por nosotros cuando ascendió y fue exaltado y preparará las moradas. Eso quiere decir que aquí no es el lugar de descanso. Él dijo que en casa de mi Padre muchas moradas hay. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Donde está Dios es el cielo eterno. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Donde mora el Señor es la gloriosa morada. Y Jesús ascendió a lo alto, ahí es el cielo, y donde está el Señor es, como hemos dicho, la casa de mi Padre. En San Lucas capítulo 23, paraíso. En San Lucas capítulo 16, moradas eternas. En San Mateo capítulo 8, el reino de los cielos. Y en 2 Corintios capítulo 12, el tercer cielo, el paraíso. Ahí es el lugar donde vamos a ir. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 21. Si vemos el cielo que sale aquí, aparece así, en Apocalipsis capítulo 21. Si vemos en el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, es decir, es el lugar más santo, y después es el lugar donde la esposa se atavió para su marido. ¿Saben cuál es la época en la que la mujer está más hermosa?
como ayer. Ayer se casaron dos parejas, ¿verdad? La esposa que estaba en la sala de espera, ¿qué tan hermosa era? Nunca es tan guapa como entonces. Por eso, el cielo es donde la esposa se atavia para su marido. Por tanto, es el lugar más hermoso. Después, si vemos el versículo 3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Es decir, es el lugar donde hay comunión con los hermanos y donde Dios mora con nosotros. Es donde el Señor está con nosotros. El versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es donde no hay lágrima, muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Es donde todas las primeras cosas pasaron, es decir, donde todas las cosas que nos hacían sufrir en este mundo pasaron. Ahí es el cielo. El versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo hago nuevas todas las cosas. Es decir, todas las cosas son renovadas. Delante de la iglesia hay una panadería, ¿verdad? Ayer por la noche, justo antes de cerrar, fuimos a comprar para el desayuno de hoy. Y como estaba a punto de cerrar, la señora dueña, su esposo y su hijo estaban ahí, y le dije, ¿vienen más clientes después de reformar la tienda? Y sonriendo me dijeron, vienen más clientes. El lugar nuevo es donde se reúnen más personas. El Señor dijo que el cielo es el lugar más hermoso y donde todas las cosas son nuevas. Si vemos el versículo 6, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Donde se da agua de la fuente del agua de la vida, es donde hay satisfacción verdadera. Si explicamos un poco más, si vemos en el capítulo 22, de los versículos 1 al 5, el versículo 1 aparece el río limpio de agua vida. En el versículo 2, árbol de la vida. Y después, al final del versículo 3, pone que sus siervos le servían. Y en el versículo 4 dice que verán su rostro. Es decir, el río limpio de agua de vida quiere decir que la sed será saciada. Comer del árbol de la vida es que habrá satisfacción y plenitud. Y después pone que produce 12 frutos dando cada mes su fruto. Es un lugar donde hay novedad, es un lugar nuevo. Y después, como sale en el versículo 4, aparece que verán su rostro. Es decir, donde hay comunión con el Señor. Eso es el cielo. Si volvemos al capítulo 21, versículo 6, se refería a que era un lugar con satisfacción. Después en el versículo 7 pone que el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Es un lugar en el que, como hijo, servir al Padre y heredar todas las cosas. ¿Quién es el hijo? Es el que venciere. Entonces, ¿quién es el que vence? Es el que ha recibido la salvación. En el versículo 8 lo explica, aparece el contraste con el que venciere. Son los que pierden, los que van al infierno. En el versículo 8 aparecen los que no han podido ganar, los que han perdido, los que van al infierno. Y después en el versículo 7 aparecen los que han ganado. Por eso los que vencen, que salen en el Apocalipsis, no son los salvos que viven una vida victoriosa después de recibir la salvación, sino todas las personas salvas. No se tienen que confundir. Los que han ganado son los que han recibido la salvación. El Señor es quien ganó el pecado, la muerte y a Satanás. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El que tiene la fe es quien ha vencido. Aquí aparece el significado del que ha vencido. Es el lugar donde el Hijo recibe la bendición y la herencia. Y después, el versículo 9, al final, ven acá,
ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El cielo es un lugar donde te lleva la esposa del Cordero, es donde te lleva el Hijo y te lleva la esposa. El versículo 11 aparece teniendo la gloria de Dios. Es decir, el cielo es donde está la gloria de Dios. Y después lo que se trata en los versículos del 12 al 14, el 17 y el 19 al 21 es la ciudad santa de Jerusalén y el muro que están en el cielo. Está la ciudad santa y después el muro. Es la expresión sobre el muro. La altitud del muro es muy alta. Si vemos el versículo 17, y midió su muro 144 codos. El muro eran 65 metros de altura. Estaba rodeando así el cielo. Este muro tiene 12 puertas y en estas 12 puertas hay 12 perlas. Está guardado por 12 ángeles y el cimiento está inscrito el nombre de los 12 apóstoles y el nombre de las 12 tribus. Así está representado. Después, el versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Ahí la longitud, la altura y la anchura eran iguales, es decir, era un hexaedro regular. Y la longitud eran 12.000 estadios. Si calculamos esto, son 2.220 kilómetros. Es decir, es más largo que el país de Corea. Es casi el doble de la península coreana. Si solo vemos la superficie de abajo, es como India. Y como es un hexaedro regular, si consideramos su volumen, es semejante a la Luna. Por eso, ¿cuántas personas pueden caber aquí? Solo la 10ª parte de este espacio pueden entrar más de 10.000 millones de personas. Es un lugar así. Es un lugar donde hay muchas moradas. Después, en el versículo 18, aparece el material. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El material del muro era de jaspe. ¿Qué material era el muro? Era de jaspe. Es un lugar muy hermoso. Y la ciudad, como era, de oro puro, semejante al vidrio limpio. Ese lugar es el cielo. Y después, en el versículo 22... Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es el lugar en el que Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es el lugar donde hay la más íntima comunión. Está el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? El velo que estaba en medio de estos dos se rasgó de arriba abajo, y así el camino para ir al cielo estaba interrumpido de abajo arriba, pero el Señor lo rasgó de arriba abajo. Por eso el lugar santo y el lugar santísimo están conectados. El cielo es donde Dios y el Cordero son el templo, por eso la más íntima comunión es posible. Después, en el versículo 23... pone: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. No hay necesidad de sol ni luna, porque Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahí es el cielo. Y después, si vemos el versículo 25, al final pone que pues allí no habrá noche. Y después en el capítulo 22, versículo 3, pone: y no habrá más maldición. Y en el capítulo 22, versículo 5, pone: no habrá allí más
noche. Es un lugar donde iluminará la gloria de Dios y el Cordero será la lámpara, y así no habrá noche. Y en el versículo 26 es donde se entra con la herencia y la gloria que Dios nos da. En el capítulo 21, versículo 27, pone: entrará solamente con los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y como está escrito en capítulo 22, versículo 5, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a reinar por los siglos de los siglos. Ahí es el cielo y es el lugar donde tenemos que ir. Es el lugar lleno de gozo y diversión. Salmos, capítulo 16, vamos a buscar. Por eso, lo que sale en las palabras sobre el cielo que salen en Apocalipsis capítulo 21, si leemos eso, podemos imaginarnos fácilmente cómo es el cielo. Salmos, capítulo 16, versículo 11. Ahora voy a explicar más detalladamente. Si vemos aquí pone: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el lugar donde está el Señor está la plenitud de gozo y la alegría eterna. Por eso en este mundo recibir la tribulación fue permitido. Aquellos que vieron el cielo, aunque sea una vez, vivieron en este mundo entregándose voluntariamente al camino de la aflicción. Él era el apóstol Pablo. Al tener una gran esperanza del cielo, vivió una vida deseando abandonar el cuerpo. Padecer dificultades y tribulación era gloriarse. Yo, les digo a mis hijos que ahora están en bachillerato que estudien con esfuerzo, porque si pasan bien esa época, después en una buena empresa o un buen trabajo podrían vivir una vida más cómoda después, sin preocupación de la jubilación o la casa, siempre con felicidad. Hay muchas personas que viven así. Aunque en nuestro caso no sea así completamente, pero el lugar donde vamos a ir es ahí. Es decir, para disfrutar la vida, a los estudiantes de secundaria y bachillerato les mandan estudiar mucho. Y hace tiempo decían que si cortaban un poco por la parte de abajo de la lengua se mejoraba en inglés. Pensaban que si se mejoraba en inglés la vida futura sería mejor. ¿Por qué los padres mandaban esto? Porque después podrán gozar la comodidad. Pero ningún padre mete a su hijo en medio del fuego, ¿verdad? Pero nuestro padre metió a su hijo en medio del fuego. Hizo que fuese comida de leones. Hizo que fuese crucificado. Y también permitió que lleve una vida en este mundo como si fuese nadie. Y esto, ¿por qué será? ¿Qué él estará esperando? Y por eso será así. Como sale aquí, lleno de gozo y alegría eterna. Es porque hay esto. A Jeremías le hizo vivir sin casarse. ¿Por qué le hizo así? ¿Qué cosa más buena habrá para que le haya mandado así? Le quitó todas las riquezas de Job, sus hijos y el cuerpo. ¿Por qué le hizo así? Porque ¿qué cosa más buena le podría dar? Es porque le podía dar la alegría verdadera. Busquemos Salmos capítulo 43. Capítulo 43, versículo 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Qué Dios pone aquí? Dios de mi alegría.
¿Dónde lo vamos a gozar? Claro que en este mundo lo podemos gozar un poco, pero es en el eterno pueblo natal donde vamos a ir. Hay una alabanza que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Recuerdan esta alabanza? Hay muchas moradas. Ahí vamos a ser satisfechos. Por eso aquí tenemos que sacrificarnos más. El lugar donde cesa el sufrimiento es el castillo eterno, el cielo. Vamos a buscar Isaías capítulo 25, versículo 8. Perdón, Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, los que mueren. La muerte hará que cese y descanse nuestra fatiga. Es decir, hasta que se acabe nuestra vida no podemos parar de trabajar. Por eso nuestro pensamiento puede ser que este año ha pasado, el año que viene también pasará. Ay, yo también cada vez voy envejeciéndome. Así no tenemos que pensar. Ay, la vida es muy vana. Pensar así es desde la perspectiva de los mundanos. El cielo se está acercando. La venida del Señor se ha acercado un día más que ayer. Hay que pensar así, no decir que, ay, ahora me duele la cintura, la muñeca, los brazos, ahora yo también estoy viejo, ya me tengo que jubilar. No hay que pensar así, sino pensar que la venida del Señor se está acercando más, el cielo se está acercando cada día más. Tenemos que pensar así y que la brújula de nuestro corazón apunte más lejos. Si vemos nuestro testimonio o el contenido de la comunión, muchas veces decimos, ya estoy viejo. Ay, yo también ahora se me olvidan las cosas. Más que decir estas cosas, tenemos que decir que cada vez, aunque tengamos el corazón de decir esto, tenemos que decir que cada vez se está acercando el reino de Dios, que el cielo se está acercando más. Este corazón tiene que ser más grande. Hasta ir al cielo no tenemos que cesar de trabajar en este mundo. Cada vez que tengamos la oportunidad, tenemos que llenar más nuestra vasija. En la boda de Caná llenaron agua en las tinajas. ¿Hasta dónde las llenaron? Hasta arriba. No se puede dejar sin llenarlas completamente. Dentro de la vasija de mi carne tenemos que llenarlo con las joyas del Señor, con las cosas del Señor, y no llenarlo con las cosas del mundo. Tampoco llenarlo hasta cierto punto, sino discerniendo completamente, si lo llenamos con las cosas perfectas, el Señor nos lo transformará con vino y con alegría. El edificio de Samsung que está detrás, de unos 100 metros cuadrados, cuestan unos 600.000 euros, ¿verdad? ¿Han pensado esto? ¿Cuánto cuestan 3 metros cuadrados? Yo diría que 14.000 euros. Entonces, entonces, este área son 14.000 euros. Luego, si este área se llenó completamente de oro similar al vidrio, ¿cuánto creen que será el salto de precio? Si son 20.000 euros por 3 metros cuadrados en una casa cara, por supuesto si vas a Pangyo o Gangnam, 3 metros cuadrados ahora cuestan 5 millones de euros por casa. Entonces,
no será comparable. Un talento de oro son 3 o 4 kilómetros. ¿Es así? Un talento de oro equivale a 34 kilogramos. ¿O lo estoy estimando? Así que un talento vale alrededor de 20 millones de euros. Entonces, prueben hacer esto. Es decir, lo que quiero decir es que lo que estamos haciendo poco a poco en el Señor, no hay que tener el criterio del mundo, sino tener el criterio del cielo. Si lo calculamos así, hay que vivir el presente con esfuerzo, pensando en lo que pasará si lo calculamos con el método de conversión del cielo. Se vuelve completamente diferente. Entonces, sacrificarnos un poco, recoger basura en la iglesia, cuidar a nuestros hijos, todo, todo esto no es una tarea pequeña. El Señor dijo que las pequeñas cosas que hizo por los pequeños fueron las grandes cosas que hizo por mí, y las estudiará y las convertirá en cosas duraderas. Nosotros, como somos personas que vivimos con la esperanza de esta herencia eterna, trabajamos duro y nos sacrificamos. Entonces, dado que soy alguien que espera el cielo, ¿no debería trabajar más duro para hacer que los estudiantes que conocemos e interactuamos sean personas que puedan entrar al cielo? Por tanto, ¿cuáles seguirán siendo los más preciados en el cielo y cuáles serán referidos directamente al cielo? Es lo que está relacionado con el alma. Es aquello a lo que va el alma. Eso permanece. Y lo que se les hace a los santos también permanece. Luego, conocemos a niños que aún no son salvos y los ayudaremos a que sean salvos de todos modos. Me pregunto, ¿hay algo más grande que esto? Por eso, ese trabajo de servicio es muy, muy difícil. Infantil es muy difícil. No tenemos que pensar así, sino que esto es una bonanza. Ahora estamos excavando en busca de oro. Estamos cavando en busca de oro. Secundaria, bachillerato, primaria e infantil son importantes, pero en términos de prioridades, infantil probablemente será más importante. Siendo así, hay muchas cosas que son más difíciles, porque tiene más impacto. Por eso no podemos dejarlo. La manera de entrar al cielo se encuentra en Apocalipsis capítulo 21. Vayamos al capítulo 21. Si resumimos exactamente qué tipo de personas entran al cielo, estas son las personas que entrarán. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El cielo es donde entra el Hijo. Cuando somos salvos, nos convertimos en hijos de Dios. Ahí es donde entra el Hijo. Luego, si vemos el versículo 9 al final, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién entra? Entra la esposa del Cordero. La esposa del Cordero es la Iglesia, y los santos salvos son la esposa del Cordero. Entra la esposa del Cordero y después en capítulo 21, versículo 27, pone al final, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando somos salvos, y somos escritos en el libro de la vida del Cordero, entonces somos hijo, somos esposa, y esposa que permanece en la iglesia. Así es, las personas que son salvas viven en la iglesia. Además, dijo el apóstol Pablo, que el nombre de fulano debe estar en el libro de la vida. ¿Qué tipo de vida habrá vivido? Como persona salva, es una persona que dedicó todo el corazón al Evangelio. Esa persona está disfrutando de la gloria. Tenemos que vivir esa vida y luego irnos. ¿Y cuántas veces dice en Apocalipsis capítulo 22 que el Señor viene pronto? 3 veces. 3 veces dice que el Señor viene pronto. Si nos fijamos en el versículo 7 del capítulo 22, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Lo que esto significa es que debemos vivir una vida de obediencia a la palabra.
Y después el versículo 12 será otra vez: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Digo que pagaría según su obra. Entonces, la persona que vive la mejor vida en el trabajo que se le ha confiado, tenemos que vivir la mejor vida en el trabajo que se nos ha sido confiado. Por eso el Señor viene. En el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí estamos esperando la venida del Señor. Significa esperar el regreso del Señor y vivir una vida consciente, vivir una vida de obediencia, vivir la mejor vida en el trabajo que se nos ha confiado. Esto es la tarea que se nos ha sido encomendado. Aquí quisiera expresar lo siguiente: vivan una vida de obediencia. Nuestra vida es un corto periodo de tiempo en el que podemos decir sí al amor de Dios y a la palabra de Dios. Debemos vivir una vida de obediencia y vivir nuestra mejor vida. No nos cansemos de hacer buenas obras, incluso si esas buenas obras suelen ser cruces. Si cargo la cruz me llevará a mí. El mejor fruto crece bajo la cruz. Aunque sea una cruz que el Señor nos ha confiado, no debemos quitárnosla. Esperemos con ansias la venida del Señor y vivamos una vida consciente. Esto significa que si creer en la segunda venida de Cristo es fe, esperar encontrarlo es esperanza, y dar testimonio del Señor a los demás hasta el momento en que lo encontremos es amor. Debemos encontrarnos con el Señor mientras vivamos esa vida. Entonces, hay muchas cosas de las que nos arrepentimos después, ¿verdad? Siempre me arrepiento de mi época de estudiante. Si tengo otra oportunidad, quiero volver a la ESO de bachillerato. Primaria no hace falta, pero si regresara a secundaria, creo que estudiaré mucho. Supongo que todos ustedes estudiaron bien en ese momento. Tenemos ese pensamiento. Así es. Siento que quiero darle un nuevo giro a mi vida. Cuando vayamos entre el Señor, pensaremos esto. El arrepentimiento que sentiremos en ese momento seguirá siendo aún mayor. Entonces, tenemos que vivir mi mejor vida y servir al Señor como mi Rey para que tales arrepentimientos y decepciones no permanezcan. Puesto que reinaremos como reyes en el cielo, espero que también en esta tierra realmente exaltemos al Señor como mi Rey y vivamos delante del Señor. Por último, Salmos capítulo 145. 145, versículo 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Mi Dios, mi Rey, debemos vivir siempre exaltando a Dios. Esa es la lección del libro de los jueces. No había ningún rey y al alejarse del Señor y de la palabra del Señor vivieron según sus propias opiniones. Nosotros no deberíamos hacer eso. Honrar al Señor, el Rey. Y como nos encontraremos con el Señor, el Rey, en el cielo, me gustaría pedirles que vivan en este mundo una vida dedicada como maestro y siervo hasta el fin. Oremos juntos. Señor, gracias por permitirnos este valioso tiempo para ayudarnos a compartir sobre el Señor de nuestra fe, nuestra gratitud por la obra que has realizado y nuestra esperanza por el cielo eterno que el Señor ha completado y la ciudad eterna en la que adoramos. Por favor, esté con nuestros maestros, tanto espiritual como físicamente, y denos más su sabiduría para que podamos desempeñar este trabajo hasta que nos lo permitas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.